Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Quiero hablar con ustedes de Jesús y le he puesto a esta conversación, a este mensaje, buenas noticias. ¡Ay, qué bueno es, verdad, recibir buenas noticias! De hecho, cuando alguien nos habla y nos dice, no sé si le pasa a usted, tengo dos cosas que decirte, nos dicen, ya, y uno inmediatamente dice, ya, una buena y una mala. ¿Cuál te digo? Ya, no sé qué dice usted primero, a ver. La mala, para que no le quede ese sabor y venga la buena. Ya, yo a veces prefiero la buena, para que la mala no me impacte tanto. Pero cuando nos dicen, tengo dos noticias, ya, una buena y una mala. Ya, dime la mala o dime la buena. Bueno, hablar de evangelio es hablar de buenas nuevas, pero también es hablar de buenas noticias. Y esas buenas noticias y esas buenas nuevas están en Jesús. En Él se cumple, o Él es portador de estas buenas noticias. Así es que dígale al que está a su lado, hola. Desde que vino Jesús a tu vida, están las buenas noticias. Pero por ahí yo sé que alguien está diciendo, no. Desde que yo vine al Señor, pastora, supiera todo lo que me ha pasado. Uy, sí, lo que no me pasaba antes, ahora me pasa. Yo vivía tranquilito, no me pasaba nada. Pero vine al Evangelio, Señor me llamó y perdí esto, dejé esto, mis amigos ya no me quieren. Y comenzamos a ver aquellas cosas que han sido para algunos una pérdida terrible. Pero en el avanzar de conocer a Dios y de amarlo, en algún momento usted se da cuenta y deja de extrañar lo que en ese momento era su mundo. Y no sé cómo era su mundo, pero estamos aquí porque necesitábamos a Jesús. Y cortó ahí en el corazón, circuncidó, dolió dejar aquellas cosas que practicábamos. Para algunos esas cosas eran muy inocentes, sanas. Y claro, por ejemplo, practicar un deporte, pastor, ¿es malo? No, para nada, nos hace falta. Pero cuando comienza a ser cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, comienza a haber un problema. Entonces, yo conozco a futboleros. ¿Cuántos futboleros hay aquí? Así, pero bueno y más o menos, a ver. Pero corren en la cancha. Quiero ver sus manitos. Ah, muy bien. ¿Quitan la pelota o se las quitan? Pero ¿cuántos hay de esos que se preparan con su camiseta, con sus medias, sus zapatos? ¿Cuántos hay aquí? Bueno, de ir a una cancha de barrio. Bueno, no sé si eso les emociona, pero habían días importantes que había que prepararse y está bien. No está mal. Pero de pronto esto comienza a ser lo más importante. Y ya no hay tiempo para su esposa, para sus niños, porque quiero decirle que sus niños lo necesitan. Su esposa lo necesita. Cuando eso comienza a postergar familia, tiempo, ahí comenzamos. Y yo a veces he hablado con
con esposas que me dicen, pastora, no hay domingo, no hay festivo, no hay nada, porque para él todo es el fútbol. Todo es el partido en la cancha. Y después de la cancha hay que celebrar. Y las celebraciones a veces son... Entonces, tenemos que ir, ¿verdad? No dejando de hacer cosas que no son malas, pero que si comienzan a ocupar un lugar donde se ve postergado Dios en tu vida, esposa e hijos, hay cosas que hay que revisar. Y yo quiero hablarles de este evangelio, que son buenas noticias para todos. Amén. Y yo debo destacar que lo que vamos a leer es una buena noticia para nosotros, los que no éramos pueblo. Porque usted y yo no éramos. Él viene, pero no es que nosotros aparecimos así de la nada y hubo que tener un plan B. No, nosotros estábamos en el propósito de que el Padre enviara a su unigénito para que ninguno se perdiera, sino que todos pudieran alcanzar la vida eterna. Estábamos en ese propósito. Y viene Jesús, pero viene primero para tener un trato con su pueblo. Y viene a ellos y ellos no le reciben. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Quiero que lea conmigo en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 16. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró a la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Eso no fue casualidad. O sea, algunas traducciones tienen algunas variaciones, pero esto era así tenía que ser. Y Jesús lee, hablando en el Evangelio de Lucas, pero esto había sido escrito en el libro de Isaías. Entonces anoche cuando leía y preguntaba al Señor, Señor, por favor, socórreme, que comparto, por favor dirígeme, qué es lo que necesitamos oír para fortalecer a tu pueblo. Esto fue, y cuando leí anoche, me sucede que en lugar de decir estaba profetizado, en ese momento encontré de mucho más peso, decir está escrito. Porque aunque la Biblia es la profecía, es el libro profético más seguro, lo más seguro, pero estaba escrito en Isaías capítulo 61 verso 1, lo que vamos a leer en Lucas capítulo 4 verso 18, porque lo que está escrito se cumple. Lo que está escrito se cumple. Lo que se profetiza basado en lo escrito se cumple. Por eso cuando nosotros tenemos esas emociones normales de un hijo de Dios en una etapa de nuestra vida que le decimos, el Señor no me habla, no me ha dicho nada, te habla a ti y no me habla a mí. Y eso nos produce un dolor, nos produce una queja y no, ya me cansé, no voy a buscar a Dios porque Él no me habla, no me dice nada.
Y en algunos eso abre una tremenda brecha para que el enemigo, porque todo espacio vacío se llena de algo, pueda comenzar a traer ideas, pensamientos que se crean fortalezas. Porque la Biblia está escrita para usted. Aquí está usted. Aquí está usted. Aquí están sus hijos y los hijos de sus hijos. Aquí está su levantar. Aquí está su acostar. Aquí están sus tormentas. Aquí también están sus angustiadores. Aquí está el pan que lo va a nutrir. Aquí está el agua que le va a saciar. Aquí están las promesas del hombre que no miente y que se apresura a cumplir su palabra. Aquí está el buen pastor que quiere que sus ovejas conozcan su voz. Y si no te habla audiblemente, no significa que no te habla. Te habla por medio de su palabra a tal punto que comienzas a conocer su voz. Por eso es difícil que seas engañado. Entonces, está escrito. Y en Lucas se habla de un verso que se habló en Isaías, el profeta Isaías. Y Jesús lee ese párrafo. ¿Por qué? Porque estaba en la sinagoga. Que en lugar de disfrutar del tiempo de palabra, los corazones de algunos comenzaban a crujir. ¿Cómo es posible? Y no les parecía. Porque estaban diseñados, formados, que en algunas cosas, ¿y por qué digo algunas? Porque Jesús les reprende, los exhorta que cumplían con muchas cosas, pero con otras no ayudaban ni con un dedo. Entonces está en medio de la sinagoga, no es al azar la lectura. Yo encuentro a Jesús súper, porque no es al azar, quiere revelárseles. Él era el cumplimiento del evangelio. Él era la buena noticia. Él era la buena nueva de salvación. Y tenía que añadirles a ellos, a los que conocían la palabra, a los que la practicaban, tenía que revelárseles. Por eso el apóstol Pablo habla diciendo que el evangelio que él recibió no lo recibió de hombre, sino que le fue revelado por el Espíritu este evangelio. Eso lo dice el apóstol Pablo. Quizás alguno de nosotros, porque para convertir a Saulo de la manera que era, tenía que venir algo potente. Y es por eso que en la dirección que él se dirige, se encuentra Jesús con él. Porque él iba en la dirección equivocada. Y quizás esta mañana hay alguien aquí que va en la dirección equivocada. Pero Jesús salió a tu encuentro. Y Él te va a cambiar de dirección. Y fue tan potente ese encuentro de amor, de perdón, que es la manera en que Saulo es frenado. Y él por eso después en algunos de sus libros, de sus cartas, dice, no fue por hombre, sino se me reveló el evangelio. Y algunos de nosotros
A algunos de ustedes se les va a revelar y otros no, llegaron y lo recibieron, pero no significa que uno de ellos es más o menos importante. Lo importante es Jesús. Y Jesús lee en la sinagoga donde se producían estos conflictos internos y les dice, imagínense que les lea esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Verso 19, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, y aquí viene lo que provoca el problema: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. ¿Qué está diciendo? Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? El hijo de. Entonces él les dijo, sin duda me citarán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Él les está diciendo, él les está leyendo el pensamiento. Eso me provoca asombro, porque no voy a evitar que hablen, les voy a decir yo lo que piensan. Y Jesús añadió, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo, y aquí comienza, en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Hasta ahí vamos bien. ¿Habían viudas? Habían viudas. En los tiempos de Elías, en los tiempos de Elías. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellos fue enviado, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Muchos leprosos, segunda cosa que les dice, muchos leprosos había en Israel. Hasta ahí, sí, bien, somos nosotros. En tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y ahí les vuelve a molestar. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para tirar a Jesús desde allí. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. ¿Qué propósitos tiene de llegar a lugares donde en ellos despertaba el odio, pero lo que él llevaba eran las buenas noticias? Por eso el evangelio es resistido. Por eso no te duelas cuando te rechazan. No te duelas cuando por causa del evangelio, cuando te niegas a participar de lo que está escrito, de lo que la palabra del Señor nos instruye, y por causa de eso hay burlas, menosprecio, rechazos. De hecho, a veces hay hasta despidos.
porque eres allí luz. Y las tinieblas desatadas no quieren compartir el mismo lugar. Y no fue una derrota el que te despidieran, sino que porque Dios es justo. Dios es justo. Pero vemos que lo que Jesús lleva no era para causar en la sinagoga un problema. Él era la solución al problema. Y les provoca tanta ira. ¿Y saben por qué era esa molestia? Rabia de los que estaban en la sinagoga. Porque cuando Jesús les dice, les prepara el camino, como para no decirles algo tan fuerte, sino que les dice: ustedes me van a decir, médico, cúrate a ti mismo, no hay profeta en su propia tierra, porque ahora viene. Y les dice, habían viudas en Israel en los días de Elías, por una situación hubo hambre, sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, luego muchos leprosos, pero no sana a los de Israel, sino que se dirige a Naamán el sirio. Les está diciendo: no son solo ustedes, hay gentiles. No son solo ustedes, hay perdidos. Y si hay algo que la iglesia debe amar con pasión en su corazón, que no es salvarme solo yo, sino que también los de mi casa. Si tú tienes a Cristo, tienes buenas noticias. Y buenas noticias no es solo proyectar una vida sin proyectar los planes de bien que Dios tiene y no de calamidad, pero es que se sostengan en Cristo para los días difíciles. Buenas noticias fue para los religiosos darse cuenta que eran especiales para Él, pero el plan del Padre no solo había sido para su pueblo, sino también para el que no era pueblo. Y aquí es donde usted y yo no cabemos de alegría, porque usted y yo no teníamos por dónde, pero Él apareció en nuestras vidas. El diseño estaba en el cielo escrito, y lo escrito trajo el peso de gloria y se encontró con nosotros. Y eso a ellos les provocó tanto celo, tanta rabia. Que cómo va a ser que no a los leprosos de Israel, sino que a Naamán, y refiriendo, después él se encuentra con leprosos y los sana, pero les da a entender claramente que la salvación, las buenas noticias, no es solo para algunos, para todos. Que no se equivoque nuestro corazón pensando que las buenas noticias es solo para algunos que las entreguemos. Las buenas noticias. Y Él dice, Jesús dice, a los cautivos, a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. No pienses que debes dejar de hablar las buenas noticias. Pastora, es que yo no estoy viviendo un buen tiempo. No tiene nada que ver. No tiene relación, pero no depende. Hablar de Cristo no depende de nuestras emociones. Por eso hablamos de convicción y no de emoción. Por eso hablamos de certeza y no de probabilidades. Es una probabilidad, no, es certeza. Estoy segura, va a suceder, Dios lo va a hacer porque está escrito. Y son buenas noticias.
Y habla noticias para los pobres, para los abatidos, para los enfermos, para los cansados, para los endemoniados, para los encarcelados. Y le entrega este mensaje donde produce una reacción a tal punto que lo llevan para darle muerte. No iba a suceder, por supuesto, pero se deja ver la intención del corazón. Los mismos que conocían la Escritura son los mismos que en su corazón no les entraba en que el Evangelio era para otros. Quizás no es algo, no lo sé, pero Dios no hace acepción de personas. No las hagas tú. No, pastora, yo no hago acepción de personas. Pero ¿sabe cuándo lo hacemos? Cuando decimos, yo no creo que esa persona se conozca al Señor. Yo no creo que reciba el Evangelio. Ya le hablé y no pasa nada. Yo creo que en esa persona no va a suceder nada. Solamente habla de Jesús. Él es quien hace todo. Pero te necesita a ti, la iglesia del Señor. Porque si no es lo que queremos, pero las piedras hablarán, hermanos. Las piedras hablarán, los cuervos traerán provisión. Entonces debemos comunicar el Evangelio con hechos, con palabras, con buenas noticias, buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y quiero leerles un verso quiero que lo busque conmigo. No me acuerdo dónde está, creo que no lo escribí, pero quizás usted me pueda ayudar. Es cuando Juan está en la cárcel y pregunta, ¿eres tú? ¿Eres tú el que esperamos o es otro? Tan lindo Juan. Y Jesús le responde y le habla, esto es el Evangelio. Vista a los ciegos, sanar leprosos. No sé si alguien lo ha visto o lo ha leído. ¿Sí? Si lo leyó, dígame dónde está. Ay, estábamos ahí cerquita. 19. ¿Quién me lo dijo? Gracias. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. Llamando a Juan a dos de sus discípulos, les envió a preguntar al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones, malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Buenas nuevas. Usted va a leer que en muchos tratos con hombres y mujeres le decía, tu fe te ha salvado. Porque una buena nueva es salvación. Ya no muerte eterna, ya no perdición, ya no condenación, sino que ahora por medio de Él entendemos que hemos sido libres de la condenación, hemos sido justificados, hemos sido perdonados, inscribió nuestros nombres en un libro de vida eterna, fue a preparar lugar para nosotros para que donde Él esté, nosotros también estemos. Eso es amor, eso es propósito, eso es eternidad. Y Él les dice, en estas evidencias ve que enfermedades habían sido sanadas, aflicciones habían sido quitadas, malos espíritus, demonios, espíritus de tormento habían sido expulsados, ciegos habían recibido la vista. Entonces Él le dice, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Esto es el Evangelio. Ciegos reciben la vista. ¿Cuántos ciegos habían aquí?
Aunque no levante la mano, todos estábamos ciegos. Ciegos reciben la vista. Usted no es ciego para guiar a otro ciego. A usted le fueron abiertos los ojos para que en el nombre de Jesús, por medio del evangelio, abra los ojos del entendimiento de muchos. Entonces él dice: vayan y cuéntenle a Juan lo que ven y lo que oyen. Ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se le anuncia el evangelio. Cuéntenle a Juan. Si están preguntando, ¿tú eres el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Qué vieron? ¿Qué oyeron? Cuéntenlo. La pregunta es: ¿tú estás comunicando las buenas nuevas? Porque no puedes dejar de contar lo que has visto y lo que has oído. Y ya en ti, porque Él comenzó en ti. No son las añadiduras primero, eres tú. Y en ti está ese trato, en ti está la palabra, en ti está el Cristo de la gloria, en ti. Y después obrará en lo demás. Pero es contigo, el trato comienza en la casa, en ti. Por lo tanto, hablar de evangelio es hablar de buenas nuevas, de salvación, es hablar de arrepentimiento. Hoy la sociedad está tan necesitada de oír según sus necesidades. Como no son oídos, levantan su voz, de alguna manera remecer, en este caso a las autoridades, para poder ser atendidos por su necesidad. Y la Biblia dice que a los pobres nadie los escucha. Traslademos eso a los tiempos de hoy. Cuando vemos con dolor personas que piden o exigen, no están reclamando nada que no sea natural dentro de un derecho. La salud. Bueno, pero meternos ahí es un campo de cultivo. Pero a los pobres nadie los escucha. Siempre estarán entre vosotros, dice la Biblia. Ahora, ¿qué tipo de pobreza? Porque podríamos alegrarnos aquí y decir: ese mensaje es para los pobres. No, habla de una pobreza en todos los ámbitos. Pobreza natural, pobreza espiritual. A esos pobres, a usted y a mí, vino el evangelio. Y cuando hablo de pobreza, no tiene que ver con conocimiento. Puedo aumentar mi conocimiento, pero si no hay una relación, puedo contar mis días y ver que he llevado en el Señor años. Pero si eso no me lleva a una relación, son solo días. Donde Dios se ha manifestado por misericordia, por su poder y por su propósito, para que en algún momento nuestra alma despierte y se rompan esos ciclos viciosos, costumbristas, religiosos.
lejos de tener una vida del espíritu, tenemos una vida de levantarnos hoy día corriendo porque cambiaron la hora, pero porque hay que ir a la iglesia. Jesús se encuentra con ellos para decirles que había una salvación tan grande. Y nos habla el Señor también a nosotros para indicarnos que hay una salvación tan grande que en nuestros corazones no sea un obstáculo para cerrar las puertas del evangelio a quien lo necesite. Porque a nuestros ojos tiene una apariencia, pero no ve Dios las apariencias, sino que ve el corazón. Lo que nos corresponde a nosotros es predicar la preciosa semilla, predicar el evangelio. Dios lo hará. Pero quiere romper en nosotros a veces lo que ponemos por obstáculo, el evangelio. Por eso la iglesia, considero yo, que tiene que ser sana para vivir su relación de iglesia. Por eso hablamos en contra de lo que hace decaer a tu hermano, de lo que hace caer a tu hermana, de lo que oprime el corazón, de lo que duele, de lo que hiere. Aunque yo creo que debemos ser ya maduros y es lo que la Biblia habla, pero hay cosas que le damos lugar a nuestro adversario y que son prácticas nuestras: celos, envidias, maledicencia. Pero Él viene a traer este evangelio para nosotros esta mañana. Primero, para instarte a que sigas perseverando, que las buenas noticias sí son buenas noticias, porque nadie te pudo amar tanto, solo Cristo, que entregó su vida en la cruz del Calvario. Y no habrá otro sacrificio. Todos están en sus tumbas, todos ellos están muertos. Ídolos que el hombre ha levantado, imágenes que el hombre ha levantado por creer en algo. Bueno, Él no fue creado por mano de orfebres. Él es la eternidad, en Él está el principio y el fin, y a Él le plació amarte. Por eso llegó la buena noticia. Y si has llevado dificultades, aflicciones, pruebas, Dios está contigo. Las buenas noticias no van a dejar de suceder porque haya una aflicción. Porque lo que está escrito se cumple. ¿Qué es lo que debemos entonces decir? ¿Qué es el evangelio? Ciegos reciben vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. No solo a esos pobres que nadie escucha, sino que a los que son pobres de espíritu. Pobres de conocer a Dios, pobres de relación. Y con esto le responde a Juan y se evidencia en Jesús estas buenas nuevas. Por eso él con claridad y propósito lee el libro de Isaías y dice: yo soy el ungido. Yo soy el que va a dar buenas nuevas a los abatidos, a los cansados, a los afligidos. Pero luego Él comisiona a hombres. La iglesia del Señor en el libro de Hechos menciona hombres y mujeres para poder recibir el evangelio, para que sus corazones fueran transformados. El evangelio no se distingue porque es hombre o sea mujer. El evangelio es para todos. Las asignaciones, en las asignaciones hay hombres y mujeres. Pero esta transformación del poder de Dios es para hombres y mujeres.
De hecho, se destaca de algunas mujeres grandes portadoras de buenas noticias. Y quizás una característica ocupada por Jesús en nosotras era que las buenas noticias se las contamos a medio mundo. Y ocupó esas características de ella para que todos los de Samaria creyeran que había llegado Jesús por una mujer que, según el orden de la religiosidad, no podía tener oportunidad porque había tenido 5 maridos. Pero es con ella y por medio de ella que se propaga el evangelio y llegan las buenas noticias. Y los de Samaria, muy separados, porque tenían mezclas en su corazón, pero hasta allá llegó Jesús. Por eso creo que hoy el evangelio nosotros lo adaptamos y decimos: para ellos no, para ellos no, para ellos no. El evangelio, las buenas nuevas, es para todos. Y la iglesia lo debe saber y debe predicar ese evangelio de buenas noticias, sabiendo que Dios no hace acepción de personas y que en la propia sinagoga le está diciendo: el trato, la salvación no es solo para ustedes, porque no fue en ellos que se manifestó el milagro, sino que en personas impensadas. Pero yo he venido a los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Así que usted y yo estamos aquí porque un día nos encontraron ciegos, cojos, mudos, lisiados, con espíritus inmundos, sin linaje, sin esperanza. Pastora, todas esas cosas no soy yo. Sí, es usted y soy yo. Porque sin Él estábamos muertos en delitos y pecados. Usted necesitó las buenas noticias. Usted necesitó las buenas nuevas. Y hoy, iglesia del Señor, no nos cerremos. Esto tiene que trasladarse. Y trasladarse en tu trabajo, primero en tu casa, con tus hechos, con tus palabras. Trasladarse a tu trabajo, alrededor de tu barrio, tiene que trasladarse, porque esas buenas noticias están para ser publicadas, pero tienen que ser acompañadas con la transformación que hizo Jesús en tu vida. El evangelio no es un tiempo pasivo. El evangelio es un tiempo activo. Por eso no tenemos que distraernos ni perder el tiempo, porque quiero decirle que los años pasan. Y no es vivir hoy día como el último día, pero es vivir teniendo una claridad tan grande de por qué me llamó. ¿Para qué me llamó? Si todavía estás buscando tu propósito, es que no sé para qué. Sí, es muy simple. Jesús vino a tu vida. Ya, pero todo, Dios, todo comienza en Él y todo termina en Él. Vino a tu vida, le da el real sentido de tu vida. Conoces este evangelio que son buenas nuevas de salvación, nos saca de muerte a vida, pudre el yugo de maldiciones generacionales, de muerte eterna, cancela la deuda. Nos dice ahora por escrito que ahora el que tiene al Hijo tiene la vida. Nos habla de eternidad. Aguardamos esa eternidad.
Y comienzas a tener una vida de congregarte de iglesia. ¿Para qué? Para venir, reunirte, adorar al Señor. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. En medio de la alabanza de su pueblo, Él habita. Pero esto lo debemos trasladar afuera. Que la misma vida de Cristo te sea saludable a ti. No es predicarle a otros algo que no vives. Que el mismo evangelio sea para ti esa buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Él está con nosotros. Que Él dijo que nos iba a estar con nosotros hasta el último día. Que Él va a fortalecernos por medio de su palabra. Que en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Que esta palabra nadie la puede detener. No hay una iglesia dormida. No hay una iglesia carente de presencia. Hay una iglesia viva donde habita el Espíritu de Dios, donde en cada oportunidad, día tras día, no miércoles y domingo, está ministrando a su pueblo con palabra, con el fluir de su Espíritu, con dones, con milagros, con proezas, para que la iglesia del Señor comience a vivir ese tiempo del libro de Hechos. Y luego comienza a expandirse por medio del poder de Dios en medio de ellos. Y de esa manera propagar el evangelio. Es imposible haber nacido solo para cumplir deleites personales. Es un aburrimiento haber nacido solo para ver qué me prepara la vida. No, Dios tiene preparado mis días. Y es más que un deleite. Dios es más que un placer momentáneo. Dios es la vida. Y cuando gustas de esa vida, nada te da satisface. Solo Cristo satisface. Solo Cristo puede hacer, y déjeme decirlo, al hombre feliz. Y Él le añade cada día su provisión, su vestido, su abrigo. Al levantarse tiene paz para él. Al acostarse envía a su ángel para que lo guarden y lo defienda. Por el día tiene la protección, el cuidado. Y aunque anden saetas de día y vuelen espíritus de mortandad, le dice: tranquilo, no llegará a ti, porque yo soy tu abrigo, porque yo soy el Altísimo, porque estás bajo mi sombra, estás bajo mis alas. Quiero decirte que hay algo más. No eres solo tú. Y cuando me refiero a eso es caer en el humanismo. Solo yo. Yo y lo que me pasa a mí. Yo como el centro de la vida. Yo y mis planes. Cuando entendamos que no soy yo, sino que lo necesito a Él en mí, porque sin Él no puedo vivir y nada puedo hacer, la vida tendrá un giro. Evangelio, buenas noticias. Hoy la sociedad está pidiendo respuestas. Hay promesas que van a seguir esperando. Y que el sistema está diseñado para que hayan largas listas de espera. Para que en lo educacional está pensado qué es lo que se va a hablar y los próximos años. Nada es al azar. Para nosotros la iglesia tampoco nada es al azar. Nosotros la iglesia podemos leer los tiempos porque está escrito. Por eso vivir como no sabiendo nada es lo que al enemigo le conviene.
Diría mi mamá, y esto no es tan espiritual, pero vivir como pajarito, vivir ignorando, vivir no sabiendo, centrar todo en mí, no es evangelio. Quiero terminar con esto por el tiempo, pero fíjese que aún las buenas noticias tenían solo un tiempo. Mateo 24:14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo. ¿En dónde? Por eso este evangelio es para valientes. Por eso Jesús les dice: y me seréis testigos. ¡Wow! ¡Qué portazo tengo que Jesús diga que soy uno de sus testigos! ¿Sabe lo que le está diciendo? Y seréis mártires. Ay, bueno, ya, no tanto, Señor, no tanto. Seréis mártires por causa del evangelio. Es decir, te van a perseguir sin provocar a nadie. Van a hablar mal de ti por las redes sociales. Y te van a juzgar porque eres mujer, porque si fuera hombre no pondrían problema. Pero como es una mujer que predica, es el problema. Entonces Dios se equivocó haciendo a la mujer en el vientre de la mujer. Dios se equivocó de darle la identidad. Qué pena, Dios se equivocó. Te van a perseguir, van a hablar mal de ti, van a difamar tu nombre, te van a cerrar puertas. No habrá causas naturales, pero espirituales, todas, porque eres hijo del Rey de Reyes y Señor de... ¿Sabes? Eres un peligro. ¿Por qué, pastora? Porque tú tienes buenas noticias para el débil, el cansado, el enfermo, el que está a punto de morir, el que está extraviado, el que está confundido, el que está en bipolaridad, el que está en depresión, el que está en cuadros de ansiedad, el que está en las clínicas psiquiátricas. Tú eres donde estés, eres la extensión del reino, eres la voz de las buenas noticias para sacar a los encarcelados. Para hablarle al desamparado, al huérfano, a la viuda, al pobre que nadie escucha. Este evangelio se va a predicar en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay un tiempo de buenas noticias. Hay un tiempo en que Dios puede ser hallado. Y ese tiempo es bueno llamarlo porque Él está cercano. Dentro de esas buenas noticias es también hablar que viene el día de tinieblas. Nadie quiere escuchar eso, pero la iglesia del Señor tiene que advertirlo. Porque esto no es solo poner un buen reloj en tu mano y cambiar de marca de calzado y dejar de ser un panadero para mañana ser un rico empresario. No es eso el evangelio. Si Dios te bendice, a Dios sea la gloria. Pero ese no es el sentido. Habrá un tiempo cuando se predique todo este evangelio. Y entonces vendrá el fin. Es decir, habrá un tiempo para poder predicar el evangelio. Pastora, yo no creo que sea este mi tiempo.
Revisa las noticias cuando llegues a tu casa. 1 minuto. Y me comentas si es el tiempo o no. Presta atención en tu trabajo 1 minuto. Y me comentas si es o no el tiempo. Ve a tu familia. Y me comentas si es el tiempo o no. A nosotros nos corresponde todos los días predicar la preciosa semilla, hablar del evangelio, que son buenas noticias. Si es hoy día o mañana que viene Jesús, debemos estar preparados. Póngase de pie. Señor amado, quiero que cierre sus ojos. Por favor, acompáñeme orando, pero cierre sus ojos. Por favor, todos orando al Señor. Incline su cabeza y cierre sus ojos. Señor, yo recibí esa buena noticia. Para mí era esa buena noticia. Y como hay personas que amo, también es esa buena noticia. Pero también están, Señor, aquellos que no conozco, pero necesitan oír las buenas noticias. No permitas que yo pase por este transitar sin dejar marcada y dejar marcado en el corazón de los muchos tu nombre. Comienza conmigo. Si para mí el evangelio se ha vuelto una monotonía, una costumbre, entonces yo tengo que tener ese encuentro. Si dejé de hacer lo que con tanta bondad me pediste que hiciera, predicar tu evangelio a los cansados, abatidos, afligidos, que esta mañana pueda encontrarme contigo. Y no es volver a recibir a Jesús, pero es reconocer que ha dejado de ser el centro de mi vida, que no es Jesús de quien hablo. Hablo más de mí, más de mis hijos, más de mis nietos, más de la vida. Sé de todo, pero no sé mucho de ti, porque dejé de oírte, porque dejé de hablarte, porque dejé de pensar en ti. La vida no soy yo, ni mis planes, ni mis metas, ni mis sueños, ni mis objetivos. La vida eres tú, y yo te necesito a ti. Esta mañana levanto mis manos para agradecer que vino a mí las buenas nuevas de salvación. Gracias. No merecíamos, éramos inmerecedores. Él fue el justo por nosotros los injustos. Él es el fiel por nosotros los infieles. Él es el pan del cielo. Él es la buena nueva. Un corazón que lo ama no tiene problema para hablar de Él. Un corazón que sabe el hoy y el mañana. No deja de hablarse a sí mismo y de hablarle a otros de estas buenas nuevas. Si alguno esta mañana llegó con necesidad de buenas noticias,
No te voy a decir que mañana hay trabajo. Esas son añadiduras. Las buenas nuevas son que Jesús te ama y que tiene un plan contigo. Y que tú eres lo más importante para Él. Y que requiere que creas que Él existe. Requiere que creas que Él es real. Y que puedas nuevamente abrazar. David dijo: restitúyeme el gozo de tu salvación. Restitúyeme el gozo, que no se aparte de mí tu Santo Espíritu. Que aquellos que el gozo de esta buena noticia se apagó, puedas recobrar nuevamente tu relación con Dios. No de manera grupal, sino de manera personal en intimidad. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias te damos, Espíritu Santo. Vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.